Estás escuchando Alumni Talk Podcast. Bienvenidos al Alumni Talk Podcast, un podcast de la Embajada de los Estados Unidos y el Instituto Cultural Dominico-Americano. En el episodio de hoy tenemos a Randy Francisco Espinal Cabrera, quien pertenece al área de química, más específico, química bioanalítica, con una maestría y doctorado. Esta maestría y doctorado la desarrolló durante su programa de Fulbright Faculty Development, o también se podría decir Fulbright para profesores universitarios, durante los años 2007 y 2010. Actualmente, Randy trabaja como profesor de química a tiempo completo e investigador en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santo Domingo. También tenemos la participación de Maurín Tejeda Metz, quien pertenece al área de Derecho, formó parte del programa UGRAD durante los años 2018-2019, quien ejerce actualmente como la directora ejecutiva de Best Buddy República Dominicana y también es la coordinadora del equipo legal de Techo RD. Bienvenidos, Randy y Maurín. Qué gusto tenerlos a ustedes con nosotros en este primer episodio. Maurín, voy a empezar contigo. Háblame un poquito de ti, tu área profesional, el programa en que participaste y en qué estado estudiaste. Bueno, mi nombre, como mencionaste, es Maurín Tejeda Metz. Yo tengo 24 años, soy abogada de profesión. Actualmente soy directora ejecutiva de la Fundación Best Buddies República Dominicana, una ONG que tiene origen estadounidense. Para hablar un poquito de mi programa, yo, así como mencionaste en principio, soy U-Grader. Este es el programa de intercambio global, que es como generalmente se le conoce, y es para jóvenes que ya al menos tienen un año de universidad, lo que quiere decir que tú tienes la oportunidad por irte a un semestre, a realizar un semestre en los Estados Unidos de intercambio. Y el que yo estuve fue específicamente en el estado de Texas, en la University of Houston, Victoria. Excelente. Un dato curioso, por lo menos para mí. Yo también soy U-Grader, o sea que qué bueno tener aquí un fellow U-Grader acompañándonos la tarde de hoy. Y tú, Randy, cuéntanos un poquito de ti, tu área, tu profesión, qué programa participaste, háblanos un poquito del programa. Bueno, primeramente, muchísimas gracias, Coral, por la invitación y para mí es un placer estar hoy en día aquí con ustedes compartiendo mis experiencias. Yo soy profesor de química a tiempo completo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Yo fui parte del programa Fulbright para profesores, Faculty Development Program, que es enfocado para profesores de universidades y las universidades tienen que seleccionar a los profesores para poder aplicar el programa. Estudié una maestría en química bioanalítica con una especialidad en microfluidos y microdiálisis, tratando de mejorar la recolección y separación de una proteína llamada citocinas. Y lo estudié bajo la tutela de la doctora Julie Stinken en la Universidad de Arkansas. Y además de eso, actualmente soy el CEO y el fundador de una startup llamada Venostics, que está desarrollando una prueba rápida para anticuerpos y antígenos para la enfermedad del COVID. Y luego que hice mi maestría, también hice mi doctorado en la misma área. Perfecto, excelente. O sea, que ese aprendizaje que adquiriste allá incluso te ha llevado a desarrollar esta compañía que estás haciendo en esa misma área. Ya yo puedo ver ahí cómo se va conectando eso, teoría con la práctica. Maurín, tú también hablabas un poquito de tu formación y todo eso. En el día de hoy, ese aprendizaje que adquiriste allá en los Estados Unidos, esa experiencia que tuviste en el intercambio allá en los Estados Unidos, ¿cómo tú la has visto en el día a día de tu carrera? Sí, primero me gustaría aclarar para algunas personas que tal vez nos estén escuchando. En el caso de UGRAD, aunque tú aquí en la República Dominicana estés estudiando una carrera, no necesariamente tienes que hacer esa carrera allá en los Estados Unidos. En mi caso, yo estudio leyes aquí, pero allá yo estaba estudiando ciencias políticas, lo que me permitió tener como un overview y una visión mucho más amplia, no solamente del derecho, sino también de otras áreas que tienen también que ver con lo que es políticas públicas y desarrollo social.
En ese caso yo estudié lo que se llaman 4 clases en ese semestre. Una era de gobierno americano, otra de historia americana, ya que tú tienes que tomar en este programa al menos 2 clases que tienen que ver directamente con gobierno o tal vez historia americana. Entonces esas 2 clases me gustaban muchísimo porque no solamente aprendí de la cultura, sino también pude entender algunos fenómenos que han pasado en la historia general y que pude entenderlas muchísimo más, y también cómo se manejan muchas cosas en los Estados Unidos gracias a esto. Además de eso, pude también hacer un poquito de lo que llamamos derecho comparado, que es tu poder ver cómo funciona alguna situación jurídica en otro país versus la República Dominicana. Entonces, constantemente yo estaba haciendo ese ejercicio de derecho comparado. Además de eso, en lo que me desarrollo actualmente, las otras 2 clases que tomé me han ayudado bastante. Una fue oratoria para profesionales, ya que yo soy la cara de la fundación, y eso me ha permitido no solamente ir a medios de comunicación, sino también tener interacción con otras personas. Y en el caso de la otra clase, que era ambiente legal de los negocios, haciendo una traducción literal del inglés, me ha permitido con ese intercambio con empresas saber cómo manejar algunas situaciones y aplicar lo que es el derecho también con estos. Excelente, o sea que ya yo puedo ir viendo cómo este programa ha ido impactando la vida de cada uno de ustedes. ¿Podrían ustedes entonces compartir alguna experiencia memorable, algo que hasta el día de hoy lo recuerdan tan vívidamente del programa de intercambio? Sí, yo puedo, por ejemplo, con el programa Fulbright para el Faculty Development Program, hay unos seminarios donde invitan a los, ¿verdad?, a un grupo de Fulbrighters de diferentes países, y en ese caso nos invitaron a uno que fue en la ciudad de Chicago, y el tema en ese tiempo, eso fue en el 2008, si mal no recuerdo, fue de las elecciones, el tema fue sobre las elecciones de los Estados Unidos, y yo tuve la suerte de que fui parte de, fue el candidato presidencial independiente de los Estados Unidos, porque hicimos como si fuera un mock election, y lo interesante es que tuvo obviamente el candidato republicano, el candidato demócrata y el candidato independiente, que fui yo, y teníamos que literalmente ir por diferentes habitaciones, que era como ir estado por estados, y tuvimos también que convencer a los que iban a votar, obviamente que eran otros Fulbrighters, y tuvimos también que hacer debates. Entonces todo ese tipo de interacción, por ejemplo en mi caso como científico, que obviamente uno no tiene esa experiencia de estar interactuando y ser tan público como dicen, para mí fue bastante impactante, porque yo tuve que ponerme en un podio, en un salón lleno de gente, de muchos Fulbrighters, de muchas personas, y o sea, fue bastante impactante, porque entonces no solamente aprendí de cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos, sino también que formé parte directamente de que tuve que ir y convencer, hacer campaña política. Me imagino que todo eso que nos estás comentando ha tenido un impacto desde esa primera apertura, hablarte con el público, ir conociendo, que incluso te ha ayudado ahora con tu empresa, y incluso siendo docente, ¿correcto? Sí, inclusive ya más luego tomé un posgrado en la Escuela de Negocio. Algo que yo he notado que es sumamente interesante en los Estados Unidos es que ellos tratan de integrar lo que es la ciencia con los negocios. Entonces, parte de ese programa que yo participé, y tengo que agradecer a mi asesora, la doctora Julie Stinker, porque ella fue que nos sugirió ese programa, básicamente tomamos la tecnología y nos juntamos con la escuela de negocios, y entonces obviamente una de las cosas que nos enseñan es cómo poder hablar en público, porque la idea fundamental de cualquier tecnología o ciencia es tú tener la capacidad de poder expresar la idea, y obviamente vender el producto o vender tu idea, porque las ideas también, ¿verdad?, tienen que poderse explicar y poderse vender. No, excelente. Muchísimas gracias por esa tan buena experiencia que estás compartiendo. ¿Quién pensaría que en un intercambio estás viviendo todas esas experiencias? Maurín, tú también nos comentabas un poquito de esas clases que tomabas, que son un poco inusual a lo que sería un contexto dominicano, y que aprovechaste para salir un poquito de esa carrera de leyes que estabas haciendo aquí en ese momento. ¿Tuviste también alguna otra experiencia así memorable que pudiste combinar
tu saber dominicano, tu experiencia dominicana con aquella americana. Sí, yo creo que respondiendo a tu pregunta, de momentos memorables fueron varios. Sin embargo, yo creo que a mí de los que más puedo resaltar son 3 específicamente. Allá en la universidad se hacía como si fuera una feria de estudiantes internacionales. Entonces, en esa feria, cada estudiante internacional tenía que representar y crear a modo visual, pero también compartir ya sea una comida o una bebida de su país. Y a la gente le llamaba tanto la atención. Recuerdo que en una ocasión en una de esas ferias, hice Morí Soñando. La gente se volvía loca, me preguntaban la receta, les gustaba muchísimo. Y era tan lindo poder interactuar con tantas nacionalidades distintas y también ver la gente cómo se interesaba en la cultura nuestra. En otra ocasión también tuve la oportunidad de hablar de República Dominicana, donde tenía que hacer ya una presentación un poco más formal. Me tocaba hablar de todos los aspectos, tanto cultural como político. Y también en esa ocasión pude hacer lo que era la degustación del Café Santo Domingo. La gente le encantó, me preguntaban, es más, personas me decían que si se podían llevar un poco. Sé que ahí eran momentos donde se daba el tema cultural, que a veces hay algunos choques, pero en ese caso fue una recepción hermosa que hubo en ese sentido. Y algo similar a lo que decía Randy, en el caso de UGRAD te dan la oportunidad de tú ir a Washington a poder tener como si fuera una experiencia con todos los U-Graders que están en ese momento en los Estados Unidos, de todo Estados Unidos. Es una experiencia maravillosa porque te permite conocer un poco más de liderazgo, pero también entender un poquito más algunas nacionalidades, entender por qué son así. Ser un poco más empáticos, yo creo que eso me enseñó bastante también esa experiencia, y empático en ese sentido de que tengo que entender que somos culturas diferentes y que también somos personas que estamos aquí por el mismo motivo. Entonces, parte de esas experiencias y eso, creo que dentro de ese evento, una de las cosas que más me llamó la atención era que en principio con nuestros vecinos de la hermana isla, había en principio como que tenían cierta lejanía, pero después como ellos vieron que éramos personas que estábamos súper interesadas en compartir con todo el mundo, tuvieron una apertura tan linda y al final nos fuimos súper amigos que uno se sentía incluso como esa unión que en algunas ocasiones personas creen que no existe, ahí lo pudimos ver de manera muy marcada. Sí, tomando un poquito de lo que estás compartiendo, incluso me pasó similar contigo. Incluso de Santo Domingo me acuerdo yo que mi vuelo tenía esta compañera que también era de la isla del país vecino, y nosotros nos hicimos como mejores amigas, éramos nuestro soporte, entendíamos un poquito más nuestra cultura porque veníamos de una cultura similar. Claro. Y sobre todo vivimos la experiencia. Y qué bueno que tú comentas eso. Por ejemplo, allá la que era, yo consideraba mi mejor amiga o mi amiga más cercana, ella era de Arabia Saudita. Entonces yo no te puedo explicar lo interesante que era el tema tanto de la alimentación como de tradiciones. Había momentos en los que estábamos tal vez haciendo tarea, ella tenía que retirarse para ir a orar y poder entender y bien respetar lo que era la cultura de ella, para también ella que aprendiera y respetara la mía. Yo creo que eso es una experiencia maravillosa que también te brinda los Estados Unidos. Sí, totalmente de acuerdo. Algo que ustedes dos han enfatizado mucho es sobre todo el aprender sobre esa cultura, el sumergirse, aprender sobre todo la cultura americana, también la experiencia como te permite conocer de otros países, pero me imagino que también les permite conocer de ustedes mismos. Tomando lo que tú comentabas sobre todo del tema de Washington, D.C., no sé si contigo pasó lo mismo, pero cuando me tocó con mi grupo, nosotros nos pusieron a escribirnos una carta al nuestro yo del futuro. Sí. Y que cuando regresamos al país nos la entregaron y era como que, wow, yo regresé y tú crecí, te haces, o sea, claro, y también yo recuerdo que al menos en la mía, yo me hice tantas promesas y ver, o sea, yo decía, cuando llegue quiero cambiar de trabajo, y cuando la recibí ya había cambiado de trabajo. Entonces, fueron tantas cosas lindas que no solamente a tu yo del futuro, pero es como tú dices, hay un cambio del cielo a la tierra, no solamente por al tú adentrarte tanto en la cultura norteamericana. Yo creo que
Yo siempre me consideraba una estudiante aplicada, pero vivir esa experiencia de estar en una universidad en los Estados Unidos, tener ese compromiso de entregar ensayos, para mí, siendo un idioma que no era el nuestro, porque eso es algo súper importante. Hay países que ya tienen el inglés tal vez como segundo idioma o que lo tienen tal vez como primer idioma y es un poco más fácil, pero vivir ese choque cultural, también ser parte de todas esas festividades. Yo recuerdo que yo fui a un evento que era de Martin Luther King y que a veces me dejaban, por ejemplo, tareas de ver el State of the Union. Fue algo maravilloso porque tú te adentras mucho a lo que es la cultura. Bueno, y qué bueno que mencionas eso, Maureen, porque ahora le iba a hacer la preguntita a Randy de que, hablando de momentos memorables, cómo influenció en mi aprendizaje, en mi vida profesional, quería saber ahora de ustedes, y Randy, preguntándote a ti primeramente, ¿cómo cambió esto tu percepción? O sea, acerca de los Estados Unidos, de su cultura, de lo que ya tú conocías y ese momento que aplicaste, decía, bueno, me quiero ir para los Estados Unidos, como bien mencionaba Maureen, y verte en el momento de, ¿cambió eso tu percepción? ¿Algo que pueda comentarnos? Sí, bastante. Inclusive yo, algo que, ¿verdad? Yo tuve la suerte porque yo trabajé antes de inclusive aplicar al programa Fulbright. Estuve trabajando 3 años en el Parque Industrial Itabo y era con una compañía américo-inglesa y tuve que interactuar en algunas ocasiones con personas estadounidenses y también del Reino Unido. Y esa era mi única experiencia que tenía, pero al volver, obviamente, entonces aplicar al programa Fulbright y ir a Estados Unidos y, como estuvo diciendo Maureen, hay que... algo que les recomendaría o que les recomiendo yo a cualquier estudiante, que tú tienes que formar parte de la cultura, especialmente, obviamente eso toma tiempo porque hay un choque de cultura, pero algo que yo noté es el enfoque en ayudar al otro, o sea, el voluntariado. Y te lo digo en el aspecto, por ejemplo, yo recuerdo cuando necesitábamos un instrumento, yo tenía que hacer un experimento, mi asesora me decía, no te preocupes, Randy, ve y habla con tal profesor. Y yo me quedaba, pero yo no conozco a ese profesor. Y ella dice, sí, no te preocupes, habla con él. Y iba a la oficina del profesor o profesora, él me decía, sí, ve, habla con mi estudiante y ya. O sea, ese sentido de colaboración, de que si yo necesito algo, yo sé a dónde quiero hacer. Y eso es algo que yo lo he transferido aquí ahora en la universidad, en la Pucamaima, donde estoy investigando. Y fue algo también cuando estuve trabajando antes de venir al país en un startups, que también yo trabajaba en un parque industrial y básicamente todo era compartido. Entonces, el sentido de compartir, de ayudarse, fue algo que para mí, yo no pensaba que los estadounidenses eran de esa forma, a ese nivel. O sea, sí, yo he visto en la noticia y había leído que los americanos siempre ayudan a los otros países, pero el poder vivir esa experiencia de que sí realmente eso ocurre, donde si tú necesitas algo, yo busco la manera de ayudarte y de cooperar, eso para mí fue algo bastante que cambió mi percepción. Qué bueno. En forma muy positiva. No, excelente. Y qué bueno, gracias por compartirnos ejemplos tan puntuales y tan prácticos. Y sobre todo saber que eso que viviste allá es algo que adoptaste y que lo estás poniendo en práctica incluso en la institución en la que estás laborando ahora mismo con tus estudiantes. Porque de eso se trata, entiendo yo, de ser replicadores. Y esperamos que esos mismos estudiantes que tú tengas continúen haciéndolo en un futuro. Maureen, ¿y tú algún cambio de percepción así que puedas identificar, que dijera, wow, mira, esto fue gracias a esta experiencia? Claro, yo creo que antes, así a todos nos pasa. Hemos visitado los Estados Unidos y vemos un Estados Unidos de turismo. Pero cuando tú tienes esa experiencia de vivir allá, es algo totalmente diferente. ¿A qué me refiero? Se da, por ejemplo, la situación de que cuando estás allá, ahí es que tienes la oportunidad de ver realmente qué tanto nacionalismo tienen los estadounidenses. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención. Yo veía que sí, que había mucho nacionalismo, que son muy pro Estados Unidos, pro marca país, pero al momento de que tú vives allá, es que tú identificas, wow, esta gente consume sus deportes, consume todo lo que tiene que ver con el tema, y ahora que estamos, ¿verdad?, tan en boga con el tema de marca país, a mí me sorprendió muchísimo. Algo que igual me gustaba mucho era ver la diferencia que hay de cultura dependiendo del estado donde tú estés.
En mi caso, que viví en Texas, tiende a ser, ¿verdad? Ese cowboy, lo que la gente considera el cowboy. Claro, yo pocas veces, ¿verdad? Veía estos cowboys, pero se veían. O sea, tú veías a este señor con su sombrero. Veías mucho en el tema de la cultura, la gente comentando, incluso en clases de bisontes, y yo decía, wow, pero en serio. Y también ver toda esa experiencia de estar, por ejemplo, igual, continúo con el tema de Texas, que como parte de ellos era muy el uso de escopetas. Y a mí me llamaba tanto la atención, incluso yo fui a una de las clases que era de tiro para aprender y vivir esa parte de esa experiencia. Fue muy interesante. No aprendí mucho, pero fue solo una clase en un día, pero fue muy lindo porque así tú te entras mucho en la cultura. Y la que me estaba, por ejemplo, enseñando, ya me dijo que su familia tiene toda la vida. O sea, ella es la tercera generación en su familia y ella ha ganado muchísimos premios. Entonces, ver ese nacionalismo, ver cómo esa cultura, ellos la van perpetuando de generación en generación, es algo que realmente a mí me llamó mucho la atención. Y como decía Randy, a mí me encantó esa parte de esa solidaridad que tiene el ciudadano estadounidense. Qué bueno que mencionas y que volviste al tema de la solidaridad, porque realmente les quería preguntar a ustedes. El voluntariado y el servicio a la comunidad son aspectos realmente muy importantes para los programas de intercambio del gobierno de los Estados Unidos. Creo que han sido puntos comunes que todos hemos mencionado aquí, incluso se vivió con la experiencia y todo esto. Entonces quisiera preguntarle, o sea, que nos contaran un poquito de específicamente cómo fue su experiencia en el servicio comunitario y de tus proyectos, o sea, de que ustedes han ido llevando a cabo, partiendo de esa experiencia que tuvieron, cómo influenció. Yo sé que tú mencionaste que trabajas para Best Buddy y todo, claro, pero quisiera saber un poquito más, si pudieran compartirnos, por favor. En mi caso, yo tenía haciendo servicio comunitario de manera oficial desde el 2014. Yo me fui a UGRAD en el 2019, o sea que estamos hablando de 5 años ya haciendo servicio comunitario de manera constante. Al momento de incluso llenar mi aplicación, te hablaba un poco de que mencionaras el servicio comunitario que tú has hecho, y yo recuerdo que hice una lista larguísima de todas las cosas de servicio comunitario en las que había participado. Yo nunca me imaginé que un país le diera tanta importancia y tanta relevancia al tema del servicio comunitario, y cómo incluso dentro de las clases o por tú estás en la universidad, eso te abre tantas puertas. Eso fue algo que a mí me impresionó bastante. En el caso de mi experiencia de servicio comunitario que tuve la oportunidad de realizar, lo que decidimos tanto mi compañera como yo era dividirlo para que no solamente las horas que te solicita UGRAD sean destinadas a una sola causa. Recuerdo que fuimos a un hogar de personas de la tercera edad, donde a ti designaban una persona y tú tenías que colaborar con ella, ayudarlo, conocer un poquito más de él. Yo realmente conocí a una persona súper chévere, un señor que tenía muchos años ahí, conocer su historia. Otro tipo de servicio comunitario que hicimos fue incluso nuestro Spring Break, que generalmente el que piensa, bueno, me voy de Spring Break es a disfrutar. No voy a hacer servicio comunitario. Y nosotros en Atlanta buscamos lo que era un lugar donde se hace agricultura sostenible, y lo que hacíamos era precisamente ayudar con el terreno para que pudieran continuar con el tema de la agricultura. Fue por toda una jornada y fue súper interesante por el tema de que está tan en boga de la sostenibilidad y vivir esa experiencia. Yo nunca había, creo que, sembrado ni siquiera un árbol. Entonces vivir esa experiencia fue súper chévere. Otra experiencia que tuve era que en la misma universidad había que realizar unos levantamientos para mejora de la estructura. Entonces, lo que quiero decir es que al final el servicio comunitario no es simplemente una acción que tú haces, que era algo que más o menos comentaba Randy, sino ver de qué manera tú puedes seguir impactando a los demás aún no sea servicio comunitario. Es algo que ya tú lo llevas inherentemente contigo. Claro, y como tú decías, ya se va muy de la mano con lo que yo trabajo actualmente, que es un servicio comunitario constante. Excelente, excelente. ¿Y tú, Randy, algo que no quieras comentar? En mi caso, agregando a lo que Maurín estuvo diciendo, o sea, automáticamente eso es parte ya de la cultura norteamericana, el asunto del voluntariado. Y en mi caso particular, yo tuve la oportunidad de participar en diferentes actividades en la Universidad de Arkansas, tanto ferias científicas como actividades realizadas por el Departamento de Estudiantes Internacionales
porque no hay muchos dominicanos en Arkansas, que es en el sur. Entonces la mayoría de mis amigos eran o de África o de latinos, no había muchos latinos, también de Arabia Saudita, y siempre habían actividades donde uno participaban. Hubo una feria internacional donde yo participé, obviamente, creamos como si fuera un colmado dominicano. Bueno, yo ya no conozco lo que son los colmados. Claro. Exacto, y donde jugábamos dominó y todo eso. Y también ya dentro del mismo departamento, el departamento de química y bioquímica, durante los seminarios, porque yo pertenecía a la división de química analítica, yo fui voluntario en reclutar profesores, invitarlos a... O sea, creamos como si fuera un grupo de estudiantes, un seminario que eran organizados por los estudiantes, obviamente, de doctorado y maestría. Contratábamos a los profesores. Yo tuve la oportunidad de invitar a una doctora, una profesora bastante reconocida, que es la doctora Frances Ligler, de la universidad que está ahora de Carolina del Norte. La invitamos, entonces obviamente tienen que escribirle el correo, planificábamos las actividades y todo eso. Pero en general, como estuvo diciendo Maurín, uno aprende a comenzar a hacer esa parte social que muchas veces, obviamente, como dije anteriormente, en el área de ciencias no es muy común. Y eso es algo que, aunque nosotros los dominicanos somos bastante sociables, o sea, no es algo que en realidad no es tan común aquí en el país, y es algo que yo noté que era bastante, por decirlo así, normal, que hubiera muchas actividades donde se integraban. Y ahora en la Pucamaima yo he estado siendo parte, obviamente antes de la pandemia, en diferentes actividades que realizan la universidad. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, quizás no sea tan común, pero nosotros como agentes podemos hacerlo una nueva norma. Y sobre todo ahora, sabiendo que estamos en una pandemia, qué mejor tiempo de poder sacar a relucir esos momentos de solidaridad, de servicio a la comunidad y de voluntariado. Quisiera ahora preguntarles a ustedes, ¿qué consejos le darían a personas que estén interesadas incluso a participar de sus programas, o incluso a, como ahorita tú hablabas de, bueno, en el momento de la aplicación, ellos así mismo como hablan de que es muy importante el voluntariado, me tocó poner eso en mi aplicación? ¿Qué consejo ustedes le darían a la persona desde lo que ustedes quieran, desde el momento de aplicar, para aplicar, o ya cuando estén allá para vivir esa experiencia? Claro, yo he tenido varias personas que se me han acercado precisamente que están interesados, pero también personas que tal vez nos estén escuchando y no sepan. Yo primero la recomendación que haría es obviamente identificar que cumplen con todos los requisitos, porque eso es algo muy importante, el hecho de ya tú tener al menos un año. De que si tú aplicaste una primera vez, que no te rindas y que apliques nuevamente, porque a veces decimos, ok, me dijeron que no vuelvo a aplicar. Yo creo que deberían de seguirlo intentando, porque esta es una oportunidad que vale mucho la pena. Otra cosa es tener en cuenta que ya haya experimentado, aunque sea un poco de servicio comunitario. Eso es muy importante, porque identificarlo allá lo puedes aprender. Pero esa vocación de servicio es muy necesaria tenerla ya al momento de estar allá. Otra cosa es tener una mente muy abierta en el sentido de multiculturalidad. Tú vas a conocer personas de todas partes del mundo. También vas a tener la oportunidad de ser curioso. Yo, siempre que había cualquier viaje de la universidad, yo me apuntaba en absolutamente todo, aunque fuera, no sé, en otro estado, para poder seguir conociendo, viviendo experiencias. Yo nunca había hecho zipline, hice por primera vez zipline allá, que son cosas que aquí uno lo ve, pero que a veces no lo hace por ese temor a querer lanzarse a nuevas aventuras. O sea, que creo que una oportunidad como esta es la mejor para salir de esa caja, de esa zona de confort, como muchas veces conocemos. Por lo que ya he escuchado, ambos en diferentes momentos han mencionado que han tenido bastante primeras veces en esa experiencia. Y no sé, otra cosa importante, aquellos que nos están escuchando, que quizás quieran saber que UGRAD específicamente te da fondos para que tú salgas a conocer. O sea, ellos quieren que tú vivas la cultura completamente, y ellos tienen destinado
unos fondos especialmente que tú aplicas. Si Claro. tú quieres, mira, me quiero ir a conocer Chicago, para eso fue que yo lo utilicé. Me fui para Chicago y conocí los museos. No sé Bueno, yo en mi caso yo lo supe dividir en varias partes. Yo pude ir incluso a un juego de la NBA, tuve la experiencia en Chicago de conocer, ¿verdad? La famosa pizza que hay. Cuando fui a Chicago tuve la experiencia de que era St. Patrick y vi el Río Verde. O sea que fueron muchas experiencias que, como tú dices, eran primeras veces y que sí, que te da la oportunidad. Pero volviendo un poquito a esas recomendaciones, yo creo que esta es una gran oportunidad para que como persona tú decidas desarrollarte, como profesional que adquieras competencias que puedas aplicar no solamente en la República Dominicana. Y lo más lindo de todo es eso, poder ir, tomar todo ese conocimiento y regresar para aplicarlo aquí. Yo creo que eso es lo más importante y que es una gran oportunidad que nos ofrece la Embajada de los Estados Unidos principalmente. Y tú, Randy, tú que eres Fulbrighter. Sí, en mi caso fue un poco diferente porque inicialmente cuando yo me fui obviamente como Fulbright, yo participé de lo que le llaman el preacadémico. Entonces, algo que yo les recomendaría si aplican al programa Fulbright de profesores, el Faculty Development, es, aunque en algunas ocasiones es difícil, estar claro en lo que van a hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo antes de aplicar al programa, yo quería trabajar en sensores. En este caso, el área donde yo me especialicé es biosensores. Y no solamente eso, también estar claro de, por ejemplo, en mi caso, en ese tiempo, la Fulbright solamente, el programa solamente te permitía hacer maestría. Ahora te permiten hacer doctorado, pero como yo quería hacer mi doctorado, yo lo que hice fue que me planifiqué con tiempo, leí todas las reglas del programa y lo que el programa te permitía era, cuando ya casi se estuviera acabando, te permitía hacer lo que se llama, que ya obviamente hoy en día no aplica, Transfer of Sponsorship, que era básicamente yo transfería de la Fulbright, en este caso me transferí a la universidad y pude hacer no solamente mi maestría y mi doctorado. Entonces eso te ayuda porque tú puedes planificar por tiempo y además en el caso de la Fulbright hay un sinnúmero de documentos que tú tienes que recolectar. Por ejemplo, en el caso mío particular, la universidad tiene que nombrarte, tiene que buscar un sinnúmero de documentos. Y entonces hablando en el sentido de las experiencias, como yo tuve la suerte de ser parte del preacadémico, básicamente parte del preacadémico, especialmente en Arkansas, que es de donde el fundador del programa, el senador Fulbright, nos dieron diferentes tours a diferentes estados. Yo tuve la oportunidad de ir a Dakota del Sur, donde están los presidentes, todos esos lugares. Y como cuando tú estás en el área de ciencia, en lo que dicen grad school, cuando tú vas a conferencias, todo eso, o sea que en cierto sentido, por eso decía que es un poco diferente. Sí, y qué bueno que Randy habla de eso, porque a veces, por ejemplo, yo intentaba, ok, tú estudias, pero también intenta agruparte en eso. En Estados Unidos hay un sinnúmero de clubes, hay clubes para todo, clubes de todo tipo de nacionalidades incluso, o sea, tú te vas a encontrar latinos, pero también te vas a encontrar los African American, o sea, es eso, integrarte a los clubes. No solamente de país, o sea, tú vas a encontrar de todas las clases. De canto, el grupo de natación, de todo, oratoria, las todo. fraternidades, por ejemplo, yo pertenezco a la Sigma Chi, que es una Alpha Sigma, que es una fraternidad de químicos. Y obviamente, como yo soy químico allá, alguien me invitó y esos se reúnen, porque eso es algo de la cultura norteamericana. Y que muchas veces uno se pierde y ve eso como que en las películas, pero son cosas que ustedes Sí. viven, que vivimos en el momento. Y entonces, es eso, es yo creo- importante saber que realmente existe una oportunidad. O sea, escuchándolo ustedes todos, por lo que puedo ver, algunos de los consejos que ustedes están dando a las personas es que cuando estén allá, claro, lo académico es importante. Ustedes comentaban un poquito, hay un perfil, a veces el perfil puede ser un poquito exigente en un cierto nivel, como tú decías, óyeme, si no sale una primera, eso no quiere decir que no tengas el perfil necesario, sino que quizás tienes que intentarle un año. O seguir desarrollando tu perfil. Desarrollando el perfil. Entonces, tomando eso en cuenta, ustedes
por lo que escucho, le están dando el consejo, animando a las personas de que lo intenten. O sea, vale la pena tú salir un poquito de esa zona de confort, entrar y sumergirte a nuevas experiencias. O sea, tú tomaste materia que aquí quizás tú nunca lo hubieses podido tomar, o por lo menos lo que tú conoces al día de hoy. Tú participaste con lo de Fulbright, por lo que tú mencionabas era de que la universidad te postulaba. ¿Pasaba lo mismo con lo de UGRED? Con UGRED te elige la universidad, o sea que en ese caso pero tú la no... universidad americana, importante que las personas Sí. también sepan que hay una diferencia. O sea, para UGRED, para la Fulbright Faculty Development que tú participaste, Randy, es importante recalcar que ahí la universidad te postula, aunque hay Fulbrighters que simplemente aplican. Sí, esa es la que le Hay una llaman diferencia. independiente. Exacto. Y Que la diferencia es que el enfoque es de los... bueno, estoy hablando de cuando yo apliqué porque no sé la actualidad, pero sí digo que yo recuerdo que en ese tiempo la universidad tenía un número limitado de los profesores que podían, como decir, nombrar. Entonces yo recuerdo en ese tiempo, o sea, puede ser que haya cambiado, eran 3 por universidad. Exacto. Y contigo, como tú no mencionabas, entonces aquí es animando a cualquier estudiante, si usted está estudiando actualmente en la universidad, ¿tú le recomendarías que del primer año, segundo año, en qué momento tú le recomendarías? Yo recomendaría que como uno de los requisitos es tener al menos un año en la universidad, iniciar su aplicación desde ese momento. En mi caso, yo recuerdo, incluso en mi ensayo yo lo coloqué, yo apliqué en mi último año de universidad y esa era mi última oportunidad. Y yo decía que yo sabía que tal vez había esperado para el último momento, pero que yo me había estado preparando para una oportunidad así. Y bueno, y qué bueno que se dio. Pero yo de verdad motivaría a las personas de que inicien tan pronto tengan un año en la universidad por un tema de que muchos lo ven como me voy a retrasar un semestre. No. Créanme que es totalmente lo contrario. Vale la pena el aprovechamiento personal, profesional y académico que te llevas. Bueno, yo continúo todavía yo me fui en el 2019 y yo sigo en comunicación con mis profesores de Estados Unidos. Incluso me han estado ayudando en aplicaciones a otros programas, precisamente como recomendándome. Entonces, eso es algo muy importante también dentro de esos consejos, mantener las relaciones con los profesores de Estados Unidos. Perfecto, perfecto. Algo que quisiera destacar, que mencionabas que esperaste a tu último año, pero algo que quiero dejar claro también a las personas que nos escuchan es que, bien como dijiste, es medio riesgoso porque mientras más años te quedan en la universidad, más años tienes de oportunidades para aplicar. Sin embargo, uno de los requisitos de UGRED en particular es que al momento de tú regresar al país, esa experiencia, por lo menos un cuatrimestre o trimestre te tiene que faltar en la universidad. Entonces, no es simplemente para el último año, fui y me gradué, no. A las personas que tengan el deseo de aplicar, que por favor tomen eso en consideración también. Gracias por esos consejos que nos están dando. Ahora les quisiera yo preguntar a ustedes, ¿qué sería eso último que ustedes quisieran decirle a esa persona que nos está escuchando en estos momentos? Que tenga el deseo de participar Fulbright, que tenga el deseo de participar UGRED o que tenga el deseo de participar a algún otro programa que tiene la embajada, porque al fin y al cabo todos somos voces de ellas. Que apliquen, no tengan miedo. O sea, eso es algo que mi madrina me decía cuando yo estuve en Estados Unidos y me dice, aplica, creo que Mauri mencionó algo de eso, participa, o sea, aplica, si te rechazaron, intenta de nuevo. Sí, yo creo que yo me iría más allá de que identifica cuál es el programa al que puedes participar o a los programas que puedes participar. Y además de eso, cuando estés en los Estados Unidos, sal de esa zona de confort, sal de esa caja, disfruta cada momento, sé súper curioso. Claro, estudia bastante, porque por ejemplo en mi caso yo salí honor roll en ese caso, pero también sé curioso, intenta conocer otras ciudades. Por ejemplo, a nosotros nos correspondió un estipendio. Ese estipendio yo no era para comprar ropa, era para viajar, conocer y vivir experiencias. Yo también. Bueno, chicos, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos a grabar este primer episodio justamente sobre las voces de programas de intercambio, sus iniciativas de ex becarios y aquellos programas del gobierno de los Estados Unidos. Ustedes la tarde de hoy nos acompañaron para esto. Muchas gracias por acompañarnos. A todos aquellos que nos escuchan, les esperamos aquí en Alumni Talks Podcast para un próximo episodio. Muchísimas gracias, Coral, y a todo el equipo, también a las personas de la embajada por esta oportunidad. También muchísimas gracias, Coral,
por la invitación y también a la Embajada de los Estados Unidos. Para mí es un placer formar parte de este primer podcast, que espero que sea de ayuda para muchas personas que están pensando aplicar. Y que se motiven, como decíamos. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos aquí en Alumni Talk Podcast para un próximo episodio. El podcast Alumni Talks es presentado por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana y el Instituto Cultural Dominico Americano.